hacer una especialidad de este tipo, ¿en qué consiste tu especialidad? La especialidad en cirugía de trasplante es primero hacer una especialidad en cirugía, posteriormente otra subespecialidad en trasplante renal. Ajá. Para poder lograr la especialidad en aquella época, pues era difícil, ya que uno tenía que ser médico de base de una institución para que se sufragara el gasto para llevar a cabo este posgrado o tener los recursos económicos para poderlos concretar. En esa época recuerdo y estoy muy agradecido con la sociedad, por eso el compromiso con la fundación Necesito un Trasplante para Vivir, porque fue la sociedad de Baja California quien me apoyó en aquella época, proporcionándome una beca para poder yo lograr culminar mis estudios en el posgrado de trasplante renal en el año del 2005. 2005. Tú eres originario de Mexicali, en suelo OAC. ¿De dónde vienes tú, médico? Yo soy del poblado La Puerta. De La Puerta. Te quedaron muy golpeados por el temblor también, ¿verdad? Así es. Médico, dices que la especialidad primero es trasplante renal, o sea, sales como trasplantólogo de riñón nomás. Así es. Después, luego que eres de hepático, cada órgano va por separado. Lo que pasa es que en México, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y a nivel nacional, el trasplante que más se realiza es el trasplante renal de órganos sólidos. Desafortunadamente no hay tanta casuística en trasplante hepático, por lo tanto la experiencia pues no es suficiente. Por eso tenemos que salir a Estados Unidos o a España, que son los países del primer mundo que realizan trasplantes de este tipo de órganos con mayor frecuencia y se obtiene mayor experiencia. Cuéntame tu experiencia aquí en Mexicali, ¿cuántos trasplantes has llevado a cabo? Aproximadamente ya llevamos más desde mi regreso a finales del 2008, aproximadamente llevamos más de 80 trasplantes. Es cierto que existe una lista de espera para hacer trasplantes de riñón aquí en nuestra ciudad y en el mundo, creo, ¿no? Existe una lista de espera a nivel nacional y existe una lista de espera en cada hospital que se realiza trasplantes. En cada hospital que se realizan o que tienen la autorización para realizar trasplantes tiene su propia lista de espera y esa a su vez se envía al Centro Nacional de Trasplante, Senatra, para tener una sola. Tiene un problema el mexicano, ¿no? Que siempre que andamos medio incultos, medio malos de educación, ya viste que salimos muy reprobados aquí en Baja California, nuestros niños, nuestros estudiantes, tenemos un nivel bajo cultural, parece ser, un nivel bajo educación, y tenemos, yo creo que cero educación en lo que es trasplante de donación de órganos. Yo fui a sacar mi licencia y me dijeron, ¿quieres ser donador? Yo dije, sí, pero no entendí qué van a hacer conmigo, me van a tirar, me van a quitar los órganos. ¿Cómo van a ser donadores de veras? ¿Cómo vamos a agilizar esto? Acá no lista de espera, ya que me comentabas que tu hermano también es trasplantólogo y ya traen un equipo montado aquí en Mexicali, ¿no? Así es. Bueno, hay muchos retos para incrementar la cultura de donación de órganos y sobre todo es muy importante los medios de comunicación para poder llegar a la sociedad y aclarar todas esas dudas que usted comenta. En la licencia tenemos un plan que junto con sector salud vamos a capacitar a médicos de primer contacto para cuando las personas vayan a requerir su licencia por primera vez en su examen general para que sea aprobada su licencia, ahí se va a hablar del tema de donación y trasplante. Es ahí que tenemos planeado capacitar a los médicos de primer contacto para que den esa información clara, para que sepan qué van a hacer con esos órganos, qué órganos se van a disponer y sobre todo todos esos mitos que existen sobre si tengo la licencia y soy donador, que si llego a urgencias, los médicos de urgencias ya al saber que soy donador no van a hacer todo lo posible para salvar mi vida y me van a extraer los órganos. Es uno de los mitos y las principales causas de por qué la gente no quiere donar los órganos. Entonces es importante que sepan que el médico de primer contacto en urgencias va a hacer todo lo posible para salvar la vida y cuando se diagnostica muerte cerebral, muerte encefálica, es ahí cuando se hace la petición de los órganos por un personal capacitado. No cualquier médico, cualquier persona puede llegar con la familia y hacer la petición de los órganos. Es un tema muy delicado, ya que en este momento los familiares se encuentran en una fase de duelo y es sumamente delicado hacer la petición
tenemos que estar completamente seguros de que existe muerte encefálica. Sí, porque es muy importante, por ejemplo, si yo digo que sí, pues voy a sacar mi licencia, puedo donar, y voy a platicar con mi familia y decirles, pues estoy bien, saben que cuando yo fallezca, quiero donar mis órganos o al sector salud, o necesito un trasplante para vivir, y que quede eso notado ya no en la bitácora de nuestra vida, ¿no? Así es, queda registrado, pero lo más importante, doctor, es que uno en vida le comente a la familia que quiere ser donador para en el momento que Dios no lo quiera y se encuentre con muerte encefálica por un accidente o por una hemorragia, por hipertensión, por ejemplo, la familia esté enterada de que existe el deseo de ser donador. La voluntad. Es una forma de seguir viviendo, de veras, Así es. ayudando a otros semejantes, ¿verdad? Pero médico, hoy un corte comercial, y bueno, con el doctor González Muñoz seguimos platicando de trasplantes renales, y ahorita vamos a ir a platicar de las córneas, porque las córneas se están usando también, ¿verdad? Así es. No me cambie, ahorita vuelvo.